Los pobres de la tierra, de bienes despojados, piden justicia e igualdad. Los Lázaros. Yo había pensado que iba a ser una cosa, sí, iba a estar más bonito acá. Y luego que, como venía en compañía de mi hermano, pues yo digo, no, pues él me va a enseñar los trabajos, él me va a enseñar todo, como él ya sabe. Pero la verdad, pues todo no fue así. On May 28, 2003, Matias Garcia and his little brother Serafin set out on a journey. They hoped to work in the United States and send money back to their family. Their journey began at home in Agua del Espino, a small farming village in Oaxaca. The people of Matias village are Zapotec Indians. Their culture goes back thousands of years. Matias Juan Garcia Zavaleta fue mi primer hijo. Que usted sabe, los primeros son preferidos para una mamá, porque son los primeros y son los que sufren más. Matias was the oldest of 5 children. When he was 8 years old, he left school to work in the fields with his father. Pues cuando era niño sufrió mucho porque no tenían a nosotros para comprarles ropa. Cuando se rompía su pantalón de acá de las rodillas, le pegaba yo un pedazo grande. Y se rompía de por aquí, pues le pegaba yo otro pedazo y así andaba de varios colores, andaban la ropa. Como yo también tenía que salir al campo, a veces no tenía yo tiempo y estaba rompido de su ropa. At 16, Matias started going north to work in California every summer. He wasn't alone. En la temporada de marzo hacia septiembre, cuando se termina ya le dicen la uva. Antes de esos meses ahí, acá nomás puras mujeres casi ahí. Todos emigran, pues todos se van para allá. Matias would leave in the spring, but he returned each fall. La gente quiere mucho al pueblo de nosotros, pues porque es la tierra donde vivimos o donde nacimos, y por eso aunque va a trabajar a los Estados Unidos, pero regresa porque es su tierra de uno. Aunque no tiene uno ni a dónde trabajar para sacar dinero, pero pues tiene uno su terreno para vivir, no está uno pagando como pagan en los Estados Unidos. The family grows its own corn and beans. The money Matias sent back paid for everything else. It helped build the family home. Como él era el mayor, él era como nuestro papá, él nos mantuvo desde chiquito. O sea, cuando nos dormíamos, yo me dormía con él. Y me abrazaba y me decía que yo era su hermano y por eso mi hermano era lo queríamos mucho. The money Matias earned helped him start his own family. He married Isidra. They had 2 children, Juan and Elias. Como él dice que él no estudió, pues él no sabía la letra, pues. Él no quería que sus hijos fueran como él, sin saber estudiar. Él quería que sus hijos estudiaran, dice, para que así algún día no sufrieran. Pues él el año pasado pues no salió a trabajar porque pues él dice que no quería alejarse de nosotros, de la familia, porque dice que él nos quería mucho y él quería estar unidos. Échale ganas, Matías. Échale ganas. In the spring of 2002, Matias began growing chiles so he could make enough money to support his family without going north. But an early frost that fall destroyed the crop overnight. It left Matias in debt.
he had to cross again. This time, he would take his 18-year-old brother Serafin and a cousin with him. It would be Serafin's first time crossing. Que era el más chiquito, le decía, lo que te encargo es a tu hermano, le decía yo, que te le des vista, que no lo vayas a dejar. En el día en que se fueron todavía, pues yo agarré a los dos, los llevé allí delante de las imágenes, les eché la bendición, les di un abrazo, les di un beso y agarraron ellos sus mochilas al hombro y se despidieron de nosotros. Y luego salieron. Their mother wanted them to avoid a 3-day bus ride and save their strength for the journey. She convinced them to borrow money so they could fly to a town just south of the border. They spent the night in Sonoita, a popular crossing point along the Mexico-Arizona border. Like most migrants, they hired a coyote or smuggler to guide them. He told them to buy 2 gallons of water each. Tenía mucho miedo porque pues yo no sabía ni qué iba a pasar, no sabía ni cómo era. Luego nos dijeron que pues íbamos a caminar. Pues yo tenía más miedo para caminar. On Friday, May 30th, it was 104 degrees. The group started walking at 5 in the afternoon to avoid the worst of the desert heat. The men walked all night. They crossed more than 20 miles. After sunrise, the heat rose quickly. It was too hot to continue walking. They rested in what little shade they could find. In the summer, the desert floor can reach up to 170 degrees. The men barely slept. They ate tortillas they brought from home. They each had less than 1 gallon of water left. Matias had crossed 10 times before, but the journey north wasn't always so difficult. In the 1950s, recruiters from the United States visited villages like Agua del Espino. They promised men jobs if they would come work in the north as part of the U.S.-sponsored Bracero program. The program provided American farmers with seasonal workers. It ended in the 1960s, but farmers still wanted cheap migrant labor, and workers kept coming. But now they came without papers. Porque todavía yo gané pasar en las inmediaciones de Tijuana, ¿sí? Pues era un paso que nomás iba al cerrito y pum, ya llegamos. No, ahí por ejemplo, nomás decíamos aquí, nomás vamos al brinco, ¿no? Por ejemplo, aquí está la línea de Estados Unidos, nomás nos íbamos por allá a dar vuelta, ya caíamos por los cerritos ahí, ya vamos a San Isidro, por allá, luego me dan entrada. Allí venían ya los taxis de Estados Unidos para llevarnos para allá. Matias started crossing through Tijuana in 1990. 4 years later, the U.S. entered the North American Free Trade Agreement with Mexico and Canada. Officials predicted U.S. agricultural products would flood the Mexican market. They feared millions of peasants wouldn't be able to compete and would head north in search of work. To curb the flow of migrants, the U.S. tightened security at the border with a new strategy called Operation Gatekeeper. The Border Patrol constructed a series of walls between Tijuana and San Diego. They hoped to push migrants east into the desert. They thought the rugged terrain would act as a natural barrier and discourage people from entering the country illegally. But it didn't. Hundreds of thousands of migrants began crossing the desert, first in California, then in Arizona. No, hoy dicen que está difícil. Bueno, no conozco muy bien yo por ahí donde está ese paso, pero está difícil, muy difícil. Muchos ya no quieren ir. O muchos de allá, que están allá, no quieren venir por el miedo del paso.
Matias usually traveled in April, but this year they couldn't raise enough money to hire a coyote until mid-May. The delay pushed their journey into summer, the hottest part of the year. Ese día que descansamos todo el día, empezamos a caminar como a las 5 de la tarde. Fue cuando Matías empezó a sentir mal. In early stages of heat exposure, the body begins a desperate search for water. It draws fluid from its own organs. The victim experiences extreme thirst. By 7 o'clock, the men ran out of water. Y seguimos caminando y él que ya se sentía muy cansado y al último él me decía, yo no tengo ganas de caminar, no tengo ganas de nada. At 9 that night, Matias collapsed. Hot desert air can burn the lining of the victim's lungs. The lungs fill with fluid and breathing becomes difficult. Se movía, él gritaba, él se jaloneaba, que lo tenía yo así agarrado, pero él decía que yo lo soltara. Serafin and his cousin carried Matias for several hours. The victim can experience confusion, hallucinations, or psychosis. As body temperature reaches 110 degrees, the brain begins to cook. They rested next to a barbed wire fence along Highway 85 in southwestern Arizona. Le decía yo, vamos a salir ya a la carretera. No, ¿cuál carretera? Si yo estoy en mi casa, me decía. Y fue cuando él se sintió más mal porque perdió el control. Yo le decía que estábamos en otro lado, él me decía que no me conocía. Y él llamaba a mi hermana y decía, ¿dónde estás? No, le decía, no, pues no está aquí, nosotros andamos en el desierto. No, nosotros no andamos en el desierto, yo estoy en mi casa, me decía. El día domingo pues ya estábamos esperando llamada a ver si ya habían pasado. Y nos levantamos tempranito así a hacer el almuerzo. Él me dijo que me encargaba a sus hijos, pero al rato me dijo, no, dice, yo ya no me voy a morir, dice. Eso es lo que me dijo. Yo le decía, échale ganas, vamos a cruzar la frontera para salir adelante. Vamos a llegar allá para salir adelante. Y él, pues él ya no sabía ni dónde estaba. Cuando ya teníamos una llamada y entonces fue mi esposo a contestar y venía muy triste. Y nosotros le preguntábamos que si ya habían pasado. Y entonces él nos contestó y dice, no, fracasó un hijo de nosotros en El Paso. Y le digo, ¿pero qué le pasó? Dice, pues falleció, dice. Le digo, ¿y quién falleció? Me dijo él, Matías, dice. Pero fue muy duro ese momento. Yo quería, como que sentí marearme, como... y mi boca se me puso seca, como que yo no quería ser yo misma, vaya. Traffic 002, Mike. 8 for 210. Mostly you just find skeletal remains out in the desert. I've had cases where you just find a skull, a few other bones. A lot of times you don't even find clothing. Well, I was just doing routine patrol. I guess it was probably around like 2:15, 2:30 in the morning. As I pulled up, I would say the person that was flagging me down was standing right where my vehicle's at right now. So I was parked a little bit further back. As I walked up, I could see that he was visibly upset. He was crying. As I came in closer to him, I could see that there was a second subject lying, kneeling on the ground, which would be right where that rock is right now. I continued coming towards them. As I kept walking, I was then able to see that there was a third subject which was lying on the ground. His head was up in this area, his feet were in that direction. His head was on the second subject's lap. The men had walked 32 miles.
Matias died 40 yards away from the highway they'd hoped would take them to California. A week later, his body was sent home. But his family worries that his spirit is still in the desert. His mother says he visits her in her dreams. Mamá, tengo sed. ¿Tienes agua? I'm thirsty, he says. Do you have any water? The family believes his spirit will remain on Earth for a year after his death. Isidra prepares food for him every day. She brings it to him at the family altar. The day after Matias died, Serafin and his cousin were deported and released in a nearby border town. Within hours, they crossed back over the border and started walking through the desert again. Nosotros nos pusimos a pensar en nuestras familias, que no tenían dinero, y como allá para venirse se consigue un dinero para poder venirse, y por eso se debía. Luego nos pusimos a pensar, digo, no, pues vamos a hacerle otro intento. After walking for 2 more days, they got a ride to a small farming town outside of Fresno, California. Men from Agua del Espino have been working here for decades. Serafin became one of more than 500,000 undocumented migrants that work in California's farm industry. Farmers and consumers across the country depend on their labor. Yo había pensado que iba a ser una cosa, sí, iba a estar más bonito acá, y luego que como venía en compañía de mi hermano, pero la verdad pues todo no fue así, fue diferente porque pues él ya no llegó conmigo, y yo pues empecé a sufrir solo acá. Matias' father hasn't worked in the U.S. in years, but he says he must go north as soon as the year-long mourning period ends in June. It will be the deadliest time to cross. Hoy pues, tengo que trabajar también para mis nietos, pues, como él ya no está, que están chiquitos, ¿ves? Para que haya maíz, más para que comen su tortilla. Pues para el grande, pues también fue muy doloroso porque él se me enfermó al tiempo de que le dije lo que había pasado con su papá. Y pues como ya está grande, él ya sabe sentir. Pues el chiquito, pues él, pues todavía no, porque él, hay veces que me dice que su papá está trabajando, que él va a regresar con nosotros. Me dice, mamá, dice, ¿verdad que mi papá está en el norte? Va a volver a venir a vernos. Y yo pues, cuando me aguanto, le digo que sí, que él va a regresar. Y pues, cuando no, le digo que no, que está en el panteón y ya vamos a verlo. Una, dos, tres. ¿Quieres agua? Elías.
Páselo. Matias was one of more than 200 migrants that died in the Arizona desert in 2003. In the 10 years since the U.S. tightened its border with Mexico, more than 3,000 people have died. Los siervos oprimidos, marcados como esclavos, quieren tener la libertad. Los pobres de la tierra, de bienes despojados, piden justicia e igualdad. Los Lázaros hambrientos que mueren olvidados piden a gritos denos pan. Manda, Señor, al Salvador. Manda, Señor, al Salvador. Manda, Señor, al Salvador. Manda, Señor, al Salvador. Los siervos oprimidos, marcados como esclavos, quieren tener la libertad. Los siempre manejados, de todo marginado, quieren